¿Qué tal? Buenos días. Hoy comenzamos asomándonos a la isla del Hierro, donde anoche llegaba un cayuco con 68 personas a bordo, entre ellas 8 niños y un bebé y 4 varones fallecidos. Hablaremos de este asunto, pero vamos a hablar también de otras cuestiones. Por ejemplo, miraremos a Estados Unidos, donde se han celebrado el famoso supermartes, los 90 cargos penales en causas que abarcan desde la malversación de fondos de campaña para pagar actrices porno e incitar a la insurrección. Lejos de frenar a Donald Trump, parecen darle alas. El expresidente ha arrollado a su rival, Nikki Haley, en las primarias republicanas que se celebran en el llamado supermartes. En la otra orilla política, nadie hace tampoco sombra al actual presidente Joe Biden. Well, thank you very much. They call it Super Tuesday for a reason. I'm winning. Five in a row. Pero nada es definitivo aún, porque los dos candidatos aún no se han asegurado la nominación matemáticamente. Aún quedan delegados por elegir. Lo cierto en todo caso es que Nikki Haley no parece ser rival para Trump, y en el lado demócrata nadie apuesta por descabalgar al actual presidente. Ambos tienen una edad provecta, pero mantienen el instinto ganador y se acusan mutuamente de llevar al país al desastre. Quizá aún no es el momento para los mensajes esperanzadores. Bueno, como decíamos, ahora sí, la ruta migratoria entre África y Canarias vuelve a demostrar por qué es tan peligrosa. 4 personas fallecidas llegaban anoche en un cayuco que arribó al puerto herreño de la Restinga. Eduardo Pulido, además varios de sus ocupantes tuvieron que ser trasladados al hospital, ¿verdad? Muy buenos días, Roberto. Sí, en estos momentos 15 migrantes permanecen ingresados aquí en este hospital Nuestra Señora de los Reyes. Uno de pateras pasadas y otros 14 de ese cayuco que arribaba ayer a la Restinga. Además, 2 migrantes más han tenido que ser evacuados en helicóptero a la isla de Tenerife debido a su estado de gravedad. Esa embarcación fue avistada anoche a 8 millas al sur del Hierro. Pasadas las 11 de la noche llegaba a la Restinga y allí solo se podía certificar que 4 personas de origen subsahariano se encontraban en el interior y habían perdido la vida. 68 personas en total, 53 varones, 2 mujeres, 8 menores de edad, un bebé y esos 4 fallecidos. Durante esta crisis migratoria no se había registrado un cayuco con este número de fallecidos y que hubiera llegado en tan mal estado de salud. Había partido desde Mauritania y llevaban 9 días de travesía. Desde el comienzo de esta crisis migratoria en la ruta entre África y la isla del Hierro ya se elevan a 22 las personas que han perdido la vida. Bueno, siempre les decimos que la migración es un fenómeno global que ocurre en muchísimas partes del mundo. Lo que no es tan común son las soluciones que se dan a esta. Atentos a esta noticia, que resulta difícil de comprender a este lado del mundo. En Arizona, en Estados Unidos, se debate una propuesta de ley que pretende legalizar que los rancheros puedan disparar a los inmigrantes que crucen por sus propiedades. Como imaginarán, la iniciativa ha creado controversia. Se trata de la propuesta de ley HB 2843, impulsada por legisladores republicanos, para permitir que los rancheros utilicen fuerza letal contra personas que ingresen sin autorización a sus terrenos privados. Y es para tratar de, en su mente, evitar de que inmigrantes crucen a través de sus propiedades. Ese proyecto legislativo modificaría una ley ya existente conocida como la doctrina del Castillo, que permite a los residentes de Arizona quitarle la vida a las personas que invadan su hogar, pero no sus terrenos. Si tiene un pie adentro de tu propiedad, lo puedes matar. El avance de esta propuesta de ley sucede mientras que George Alan Kelly enfrenta cargos de homicidio por haber disparado a un grupo de inmigrantes desarmados que atravesaban su rancho cerca de Nogales y mató a uno de ellos el año pasado. Se espera que la gobernadora demócrata de Arizona, Katie Hobbs, vete esta propuesta de ley. Sin embargo, a activistas les preocupa que surjan este tipo de iniciativas. Según la activista Petra Falcón, la inmigración es un tema preferido por muchos políticos en esta época electoral, pero que también causa división. El problema que hay en Arizona es que la gente anti-inmigrante anda buscando una manera de dividir el Arizona. Bueno, y vamos hasta Panamá, donde una pelea entre 2 mujeres en un campamento para migrantes casi termina en tragedia. Se desató un incendio en las instalaciones a consecuencia de ese enfrentamiento. Antes habían atacado con piedras a los funcionarios de seguridad. Los actos de vandalismo y la quema de vehículos se han vuelto algo habitual en esta zona
muy tensionada a la que llegan inmigrantes a través de la selva del Darién. La mayoría de esas personas llegan desde Venezuela. Las autoridades panameñas han subido el tono contra algunas de ellas. Simplemente empezaron a tirarle piedras a todo nuestro personal. Más de 35 funcionarios del Servicio Nacional de Migración y 15 funcionarios del Senafron. Las personas que están viniendo por ese flujo ya no son personas refugiadas que huyen guerras ni que huyen hambre. Lamentablemente está viniendo mucha gente con récord criminal. Bueno, en Oriente Próximo, Jordania ha llevado a cabo el mayor lanzamiento de ayuda desde el aire sobre Gaza. Una operación militar en la que también han participado Estados Unidos, Francia y Egipto. Juntos han repartido 36.000 comidas en un solo día. España se ha sumado a la ayuda entregando 110 paracaídas de carga que se utilizarán para hacer llegar paquetes de alimentos y medicinas a la franja. El avión despegará esta tarde desde Madrid rumbo a Jordania. No hay avances para una tregua en Gaza. Hamas right now. Estados Unidos avisa de que el conflicto ha entrado en una fase sin retorno y exige a Hamas que acepte el alto el fuego firmado por Israel. El grupo islamista ha declinado la última contraoferta planteada por el gobierno de Netanyahu. Afirma que no entregará rehenes sin que se firme una tregua. Ante el avance de la ofensiva, los países de mayoría musulmana suben el tono. Erdogan acusa a Israel y Occidente de genocidio contra los palestinos y la Organización para la Cooperación Islámica advierte de que tomarán medidas contra los países que apoyen las matanzas en Palestina. A la par que aumenta la presión internacional, la crisis humanitaria se agrava. 9 de cada 10 menores de 2 años sufren desnutrición y los recién nacidos comparten incubadoras ante la falta de medios. En Han Yunis continúan los combates. Allí 17 miembros de una misma familia han muerto. Los últimos bombardeos israelíes en Gaza agravan una crisis humanitaria que deja ya más de 30.600 muertos. De vuelta a nuestro país, hoy se cumple un mes desde que los agricultores comenzaran a protestar. La que ven es una de las últimas manifestaciones que ha tenido lugar. Fue ayer en Barcelona, cientos de agricultores protestando frente a la sede del gobierno catalán. Hoy está previsto que siga actos como una concentración, que siga habiendo actos como una concentración en Madrid a la que acudirán con mulos, han dicho, en vez de tractores. Entre las peticiones de los agricultores está competir en igualdad de condiciones con los cultivos de otros países, que se les exija lo mismo que a los cultivos europeos. Bueno, justamente ayer conocíamos una alerta por la presencia de hepatitis A en fresas provenientes de Marruecos. El aviso lo dio el portal comunitario de control de alimentos, que añadió que suponía un peligro para la salud y que puede deberse al riego con aguas fecales en esa fruta. Juan Salvador Torres es secretario general de la Asociación Valenciana de Agricultores, ASAJA. ¿Qué tal, Juan? Buenos días. Muy buenos días. Bueno, ¿qué ha pasado con esta partida de fresas? ¿Ha continuado su camino? ¿Se ha quedado detenida? ¿Qué ha ocurrido con ella? No, vamos a ver, la alerta funcionó muy bien y siempre que hay una detección de algo que pueda afectar a la salud pública, se para, se detiene. Eso no ha entrado en el mercado ni va a entrar. Ahora, ¿qué es lo que ocurre? ¿Una alerta de ese tipo? ¿Qué consecuencias tiene, Juan? Vamos a ver, mire, la alerta de este tipo es inusual, porque una cosa es que alerten de que se haya detectado una nueva plaga o enfermedad de una materia activa fitosanitaria que esté prohibida en la Unión Europea. Eso es bastante habitual, pero en este caso, presencia de hepatitis A en fresas procedentes de Marruecos es inusual. Y pensamos que esto debe dilucidarse en el ámbito de la salud pública. Entendemos que las organizaciones de consumidores y los colegios médicos deberían tomar cartas en el asunto y deberían pedir explicaciones y respuestas tanto al gobierno español como a la Comisión Europea de cómo ha ocurrido esto, por qué ha ocurrido esto, qué se va a hacer para que no vuelva a ocurrir, etcétera, ¿no? Pensamos que eso es del ámbito de la salud pública. ¿Por qué una organización agraria saca este tema? Por lo que estaba usted comentando antes de empezar
la entrevista conmigo, y es porque esto forma parte de las reivindicaciones que tiene el campo español de cara a la Unión Europea. Es decir, no podemos continuar con la competencia desleal que se nos hace desde países terceros. Esto es un ejemplo más de esta competencia desleal. Nosotros tenemos unas reglas de juego que son muy duras, se nos exige mucho, damos muchas garantías, se nos controla todo, y eso nos cuesta mucho dinero. A ellos no se les pide prácticamente nada, y llega aquí muchas cosas que no tienen nada que ver con nuestros estándares, y claro, llegan a un precio que no tiene nada que ver con nuestros precios. Nuestros precios son altos por lo que nos cuesta cumplir la legislación europea. Ellos, como no la tienen que cumplir, llegan con precios baratos. ¿Y qué pasa? Que arrastran nuestros productos a sus precios o dejamos de vender. En cualquier caso, nos producen pérdidas. Y eso se llama competencia desleal. Se mire como se mire y en el idioma que quieran. Y eso se tiene que corregir. La Unión Europea ha estado durante varias décadas sacrificando la agricultura europea, especialmente la agricultura de frutas y hortalizas. Ahora ya toda. Y eso es lo que estamos en la calle diciendo que no puede continuar. Que una de dos, o a lo que viene de fuera se le exige lo mismo que se nos exige a nosotros y jugamos todos con las mismas reglas, o se flexibiliza la legislación europea para nosotros para que no tengamos que competir en desigualdad de condiciones. Lo que ocurre es que esa forma de ver el asunto, claro, a España también le puede, a ustedes, a los agricultores españoles también les puede ir en contra, en el sentido de que mire lo que ocurre en Francia, por ejemplo, que acusan a los cultivos españoles de no cumplir, de no jugar con las mismas reglas que, por ejemplo, los agricultores franceses. Mire, una cosa es que yo lance una acusación infundada porque no tengo pruebas ni puedo demostrarlo, ni podría demostrarlo jamás, que es lo que han hecho los franceses. De hecho, el gobierno francés ya ha pedido disculpas. Y otra cosa es que nosotros hagamos referencia al portal de comunicación de alertas de alimentación y piensos de la propia Comisión Europea. Es decir, nosotros no nos hemos inventado esto no es un bulo, esto es algo que ha publicado la propia Comisión Europea. Entonces, quiero decir, no tiene nada que ver una cosa con otra. Y por otra parte, lo de los agricultores franceses, a ver, que sepa que nos parece aberrante lo que están haciendo. O sea, cada vez que tumban un camión español, es que nos parece aberrante. Y nos parece que la Unión Europea, que la Comisión Europea no está a la altura de las circunstancias, porque no pueden interrumpir el tráfico en el espacio europeo, de ninguna manera. El comercio es libre dentro del mercado europeo. Y respecto a las reglas de juego, los franceses saben que la legislación europea es la misma, exactamente la misma, para ellos que para nosotros, que para Italia, que para Rumanía, o que para Suecia, o que para Portugal, o que para Irlanda. Es la misma. Y saben que la cumplimos toda. Y saben que es así porque no son solo ellos los que están mal. En Europa toda la agricultura europea está en estos momentos en la calle. Estamos todos mal. Ellos creo que se equivocaron. Ellos tendrían que haber planteado esto desde un punto de vista de unidad de la agricultura europea. Y lo hicieron por libre y creo que se equivocaron. No le digo más. Pues Juan Salvador, gracias por aclararnos este asunto y esta alerta que está activa ahora mismo en nuestro país. Gracias, buenos días. Muchas gracias. Bueno, pues vamos a mirar de nuevo a Estados Unidos porque se han cumplido todos los pronósticos en las primarias que se han celebrado en varios estados. Trump y Biden arrasaron en la jornada del supermartes menos disputado de la historia, aunque todavía faltan por votar la mitad de los estados. Las candidaturas para la carrera de la Casa Blanca están prácticamente decididas. 15 estados estaban llamados a votar en la jornada de supermartes que transcurrió como era de esperar, sin sorpresas. Trump y Biden arrasaron en una de las citas clave en estas primarias. Thank you very much. It's been a big night. Thank you very much. Así lo agradecía el expresidente, que volvía a desear unos Estados Unidos más grandes que nunca. Oh man, this is a crazy one. Es una locura, dice este hombre, que recoge la frustración de la ciudadanía que no se explica que en noviembre tengan que elegir entre Trump y Biden. I wish there were two better options. It's just disgraceful.
Ojalá hubiera más opciones. Es simplemente vergonzoso, dicen. Estoy pensando en irme a Canadá o a París. En el bando republicano estaban en juego 854 delegados. Nikki Haley, después de haber conseguido Washington DC, solo logró la victoria en Vermont. A veces está un poco más cerca del 40% y en algunos estados se acerca más al 20%, pero eso es un porcentaje significativo del electorado republicano que está diciendo todavía no estoy con Trump, dice esta analista. En el lado demócrata, Biden ha ganado sin problemas. Su principal obstáculo, el voto joven y el de castigo, una especie de voto en blanco por su postura ante el asedio a Gaza, que ha rozado el 20% en estados como Minnesota. Quienes puedan sentir vínculos con esa parte del mundo son una preocupación electoral, dice esta otra analista, tras el supermartes menos disputado de la historia. Aunque aún faltan por votar la mitad de los estados, la carrera por las candidaturas a la Casa Blanca está prácticamente decidida. Está Atlanta y está nuestra colaboradora María Rosman. ¿Qué tal, María? Buenos días. Buenos días. Bueno, son apenas las 6 de la mañana en ese estado. Hasta ahora Nikki Haley no ha renunciado aún a la nominación republicana. No, hasta ahora todavía no sabemos nada al respecto, aunque las papeletas las tiene según pues hemos visto cómo se desarrolló este supermartes, en el que no hubo sorpresas realmente tampoco. De todos modos, yo creo que ella prácticamente hasta el final estará ahí por lo que pueda pasar. Recordemos que estamos hablando de dos candidatos de una edad bastante avanzada, ¿no? Ella todavía no se rinde. Sabíamos que Vermont es uno de los estados más liberales en el país, tanto por el lado republicano como por el lado demócrata, así que tampoco era de sorprender que hubiera ganado allí, pero realmente no ha hecho mella su participación en estas primarias, por lo menos, ¿no? Claro, una de las dudas es por qué aguanta tanto. María, tú acabas de apuntar que a lo mejor tenga que salir a sustituir a Trump por lo que sea, por su edad o por los juicios que tiene pendientes. Podría ser, también es que está recaudando muchísimo dinero, sabes que en Estados Unidos pues se financian de forma privada las campañas políticas, entonces todavía tiene mucho dinero para seguir ahí manteniéndose, tiene incluso en ese sentido, está recaudando más dinero del que recauda Trump, entonces ella se mantiene por ahora, por lo menos se mantiene por ahí. Y luego también está una cosa muy importante que decía, cuál va a ser el futuro legal, la situación legal del antiguo presidente. Lo que sí ha cambiado en ese aspecto es que muchos republicanos que decían antes que en caso de ser hallado culpable ya no estarían a favor de Trump, 1/3 o 2/3 de estos ahora dicen que de todos modos lo seguirían apoyando. Así que de momento sigue teniendo el apoyo importantísimo de la mayor parte de la base republicana, por lo menos registrada como republicanos, que son los que votan en las primarias. Como los equipos de fútbol, hagan lo que haga mi equipo, yo voy a votar a estos colores, ¿no? También es cierto que aún no han salido todos los delegados, María, y en el caso de Nikki Haley solo ha ganado un estado, pero ¿ha remontado alguna vez un candidato un inicio tan pesimista para sus intereses? La verdad es que no estoy segura, pero entiendo que no es el caso y yo creo que es muy difícil porque es bastante representativo, ¿no? Lo que ha pasado hasta ahora, y hay estados que eran muy importantes y algunos estados que ella esperaba realmente tener ahí un poco más de ventaja. Entonces esos son los claves, ya pasaron, por decirlo de una manera es muy difícil que pueda remontar los que quedan. Todo puede pasar todavía, estamos en un año complicado, pero sorpresas por ahora pocas y no sé cuántas vamos a ver hasta que lleguemos a ese mes de noviembre, cuando son las elecciones en Estados Unidos, y volvamos a tener pues esta revancha, ¿no? entre ambos candidatos. María, quizás podríamos ver lo que pasó la vez anterior, no lo sé, complicado. Biden tiene efectivamente también las papeletas, prácticamente todas las papeletas para repetir como candidato. Quizá ahora las dudas, la incógnita está en quién les acompañe en la vicepresidencia, porque allí se presentan un ticket, ¿verdad? El presidente y el vicepresidente, ¿no? Exacto, sí, exactamente. Aquí sí sería un ticket y todavía pues ellos no han anunciado. Hace un par de semanas Trump le presentaron la lista de quiénes eran los posibles candidatos. Prácticamente pues dijo que cualquiera de ellos podría ser, y se refiere con eso prácticamente a todos los que han estado en esta contienda dentro de su partido en su contra. Más bien yo creo que es que todavía tiene un poco abiertas las expectativas. Quién sabe, a lo mejor está Nikki Haley. Pero todavía eso está por ver. Y en el caso de Biden, la misma situación. No sé si sería Kamala Harris otra vez. Eso está por ver todavía. Pero volvemos a lo mismo. Es complicado. Estamos hablando de dos candidatos que ya tienen una cierta edad y queda un año por delante. O sea que vamos a ver también qué es lo que pasa.
La verdad es que es gracioso porque se acusan de no estar en plenas facultades para un cargo tan exigente por su edad, pero bueno, hemos visto que Trump tiene sus lapsus. Ha llamado a su mujer Mercedes y se llama Melania. Esto ya no es un problema solo electoral, ¿eh? No, sí, lapsus de ese tipo ambos están teniendo, no sé si uno mejor que el otro realmente. Ahora mismo está en el ojo público Biden porque es el presidente y es un poquitito mayor que el otro, pero realmente también hemos visto situaciones en las que Trump se ha quedado parado caminando sin saber hacia dónde iba. Bueno, eso me pasa hasta a mí, supongo. Pero sí se han notado algunos momentos de lapsus de no saber de dónde estoy. Estamos hablando de personas mayores, estamos hablando de personas que viajan mucho constantemente, es más fácil desorientarse, pero sí que hemos visto situaciones en las que cambian los nombres, dicen cosas que no son. Así que la verdad es que en un país con tantos habitantes cuesta creer, y entiendo también el enfado de lo que es el votante, el electorado. Es decir, no hay otras dos personas que puedan representar al país que no sean estas dos, realmente. O sea, cuesta entenderlo, ¿no? Y se acusan ambos, ¿no?, de ser mayor, digo, pero si son los dos de la misma quinta, realmente, ¿no? Prácticamente. Pero bueno, también habría que vernos a nosotros ahí hablando con tanto tiempo y diciendo tantos nombres y tantos datos en un momento dado, si uno no metería la pata también. Bueno, lo último, María, ¿en qué fecha se sabrá exactamente ya si son los candidatos o no? Se habla de que Trump podría confirmarlo el 12 de marzo. Sí, depende un poco al final depende un poco del partido, ¿no?, lo que quieran hacer. Si las primarias el supermartes ya pasó, pero todavía siguen realizándose algunas más, pueden que adelanten y digan que definitivamente van a ser el candidato, va a ser el candidato. Pero yo creo que todavía no sabemos exactamente qué día va a ser, depende un poco de ellos, pero así que está todo por ver en ese sentido. Pocas sorpresas, yo creo, pero estamos ahí todavía. Bueno, estaremos todavía atentos. Puede pasar algo diferente. Estaremos atentos a ver qué es lo que ocurre. Gracias, María. Buenos días. Muchísimas gracias a ustedes. El Tribunal Penal Internacional ordena la detención de 2 militares rusos por crímenes de guerra. La Corte ya ordenó el año pasado la detención de Vladimir Putin, aunque no parece que se puedan hacer efectivas. El fiscal general de Ucrania, en todo caso, celebra estas órdenes de detención como un hito histórico. La Corte Penal Internacional emite su segundo conjunto de órdenes de arresto por crímenes de guerra, esta vez contra el teniente general Sergei Kovylash y el almirante Víktor Sokolov, dado por muerto en septiembre por las autoridades ucranianas. El mensaje es claro: continuaremos investigando en Ucrania, profundizaremos más y no dudaremos en presentar más solicitudes cuando la evidencia así lo requiera, dice el fiscal jefe del Tribunal Penal Internacional. Zelensky celebra estas órdenes de arresto. Cuando la justicia internacional comienza a funcionar, no se puede detener. La justicia para Ucrania, para los ucranianos y para la comunidad internacional definitivamente se restablecerá, dice el presidente de Ucrania. Hasta que eso llegue, Odessa entierra una familia entera tras el ataque del fin de semana a un bloque de apartamentos donde murieron 12 personas. Todos murieron: su hija, la pequeña Lisoka, los hijos de Tania, apunta la profesora de la escuela. Según Ucrania, en las últimas horas han tenido lugar 76 enfrentamientos en el campo de batalla. El presidente de Francia, Emmanuel Macron, insta a los aliados a no ser cobardes y se reitera tras la semana pasada en su propuesta de enviar tropas a Ucrania. Era importante hacerlo porque todos debemos ser conscientes de que esta guerra nos afecta y nunca queremos ver las cosas como son, debemos estar lúcidos. Llevamos 2 años repitiendo en ruedas de prensa que la guerra regresa a suelo europeo. Han pasado 2 años, apunta el presidente. En su visita a República Checa confirmó que Francia contribuirá a la compra de municiones para Ucrania. Hay un discurso en toda Europa para reforzar la defensa del continente. Se van a destinar ahora mismo 1.500 millones de euros para impulsar la industria militar europea. La Comisión Europea propone esta medida para estar preparados, dice, ante los principales desafíos, como por ejemplo un aumento repentino en la demanda de munición de artillería. El objetivo para 2030 es que el 50% de las adquisiciones de los 27 sean de equipos europeos y el 40% de las compras sean conjuntas. Bueno, y tenemos una imagen en directo ahora mismo que nos llega desde Andalucía de la visita oficial del presidente de Canarias, Fernando Clavijo, en ese encuentro Andalucía y Canarias. Está ahora mismo, ahí lo escuchan, al presidente canario dando los resultados de esta reunión. Vamos a estar atentos y le vamos a trasladar qué ha dado de sí este importante encuentro entre ambas comunidades autónomas. El gobierno en aquel momento del Partido Socialista
realizó esas compras. En esta semana en que se celebra el Día Internacional de la Mujer hablaremos de las dificultades de acceso al trabajo para las mujeres de más edad, consideradas senior. Al ser frente a las responsabilidades familiares, dificulta tiempo después su acceso al mercado laboral. Enseguida hablamos de un informe de ADECO que lo confirma. Bueno, en clave nacional y autonómica continúa la visita del presidente de Canarias a Andalucía. Justo ahora está en la rueda de prensa posterior, lo veíamos antes, tras su reunión con el presidente de la Junta, Juan Manuel Moreno Bonilla. Es ahora el presidente andaluz quien está interviniendo. Hace unos segundos escuchábamos a Clavijo exigir al Estado recuperar el diálogo con las autonomías para temas como la migración o la financiación autonómica. Hace un momento Fernando Clavijo hablaba precisamente de la normativa en torno al acogimiento de menores migrantes, que saben que Canarias está obligando a hacer un esfuerzo para acoger a más de 5.500 de estos menores. Decía el presidente que esa norma no se ha hecho para la situación anterior, sino para situaciones anteriores, cuando la migración ilegal no era un problema. Está hablando ahora mismo Fernando Clavijo. El puerto de Sevilla y los puertos de Andalucía. En Canarias prácticamente todo entra por el aire, pero mayoritariamente por el mar. Históricamente tenemos unos lazos de unión, incluso dentro de la propia comunidad portuaria. Por lo tanto, ahora mismo para el transporte... Bueno, pues continúa desarrollando los asuntos tratados. Haremos un resumen de lo que ha dado de sí esta visita oficial. Bueno, y el actual gobierno balear ha desmentido hoy algunas de las afirmaciones hechas ayer por la presidenta del Congreso sobre la compra de mascarillas a la trama de Koldo, cuando era presidente de su comunidad. El actual director general del Servicio de Salud de Baleares asegura que Armengol nunca informó sobre las irregularidades detectadas en la compra de mascarillas. Añade además que tampoco iniciaron reclamación alguna a la empresa investigada y que de hecho dieron por buena una mercancía que no servía. El director general ha recordado que la Fiscalía Europea ya ha iniciado una investigación por la utilización irregular de fondos comunitarios por parte de Baleares y también de Canarias. En ese contexto hay que buscar la explicación a la destitución del secretario general de Puertos del Estado, Sánchez Manzanares, por parte del ministro de Transportes, Óscar Puente. Manzanares negó cualquier relación con la trama, fue el encargado de adquirir 8 millones de mascarillas por 20 millones de euros a la empresa recomendada por Koldo García. De hecho, fue el primer encargo con la administración. Quien también ha negado cualquier vinculación con el caso Koldo es el presidente canario, Ángel Víctor Torres, actual ministro de Política Territorial, el expresidente canario, queremos decir, que ha defendido en varias ocasiones la gestión de su gobierno en la compra de mascarillas durante su etapa como presidente de Canarias. Ese material llegó al Servicio Canario de la Salud, fue enviado a los técnicos, validaban si eran apropiados y se pagaron después de recibirse los que estaban adecuados, los que no tuvieron que cambiarse y se pagaron una vez que se vio que eran los adecuados, siempre con los informes técnicos y jurídicos pertinentes, ¿no? Bueno, en esta semana del Día Mundial de la Mujer, el próximo viernes se celebra, ponemos nuestro foco de atención en las mujeres ecuatorianas. En analfabetismo en Ecuador ha caído casi un 30% en la última década, pero sigue afectando especialmente a las mujeres indígenas. El 60% de ellas no sabe leer ni escribir. Las mujeres indígenas continúan en desventaja. Según el último censo, el número de personas analfabetas pasó en el país de 672.096 en 2010 a 472.228, una disminución del 28%. Sin embargo, el problema persiste y se concentra en el 60% de mujeres indígenas. La cifra se incrementa por falta de conectividad, inseguridad y abandono escolar. La UNESCO habla ya no de analfabetismo, sino de alfabetización,
habla de que esto ahora mismo hoy no implica solo el dominio de la lengua a partir de la lectura y de la escritura, sino a otras formas, como por ejemplo la digital, la mediática. Según especialistas, la falta de educación deriva en que la mujer indígena deba trabajar hasta 83 horas por semana y reciba en promedio $219 mensuales. Solo el 39.9% cuenta con seguro de salud. Según el grupo etario, las mujeres indígenas de 65 a 69 años concentran más casos de no saber leer ni escribir en comparación a las de 15 y 19, que son 5.031. Bueno, pues ya le decimos que esta semana se celebra el Día de la Mujer. Nos fijamos también en la dificultad de muchas de ellas al regresar al mercado laboral o iniciarse en él después de haberse ocupado de las responsabilidades familiares en su hogar. Hablamos con Teresa Rodríguez, consultora de integración en la Fundación ADECO Canarias. ¿Qué tal, Teresa? Buenos días. Buenos días, Roberto. Muchas gracias. Bueno, cuénteme primero de dónde obtienen los datos. ¿Son una encuesta de percepción o está basada en algún tipo de denuncia o de registro? Pues es un informe que ya está en su 11ª edición que sacamos anualmente con motivo de la Semana de la Mujer, como bien decías antes, que analiza datos tanto de indicadores públicos como las estadísticas del INE, el informe AROPE, como también datos que sacamos de encuestas a nuestras mujeres desde el Observatorio de Vulnerabilidad que tenemos en Fundación ADECO. Los datos que se refieren a la tasa de actividad y del empleo, por ejemplo, se obtienen del INE, y sobre las percepciones y reclamaciones que hay de las mujeres, pues vienen desde la encuesta realizada a estas 200 mujeres en situación de vulnerabilidad. Uno de los datos más contundentes es que el 82% de las desempleadas senior siente discriminación en su acceso al mercado laboral. Primero explíquenos qué es las mujeres senior, qué departamento, digamos, o qué sector representa. Aunque los datos que ofrecemos del INE se clasifican por grupos de edad y identifican a este tipo de sector poblacional a partir de los 55 años, pues la encuesta la hemos dirigido a mayores de 50 años. ¿Y esa discriminación a la que hacen referencia es por la edad o por el hecho de ser mujer? Interesante pregunta. Al final, la mujer siempre pasa en toda su historia laboral por una serie de dificultades. Hay varios estigmas que le siguen a lo largo de su vida laboral, como por ejemplo la maternidad, que ocasiona que haya más rechazo a la hora de la contratación femenina. Y a partir de los 50, pues esto se suma a la doble discriminación por el tema de la edad, ya que 7 de cada ellas refieren ese tipo de discriminación. En la gestión de un hogar, ¿son todavía mayoría las mujeres que renuncian a su vida laboral por responsabilidades familiares? Es un dato que se refleja claramente en las estadísticas que referimos, ya que esta distribución desigual de tareas y responsabilidades se hace clara cuando un 27,9%, casi un 28% de las mujeres abandona la búsqueda de empleo por dedicarse a estas responsabilidades frente a un 6% de los hombres. ¿Cuánto es el tanto por ciento de los hombres, disculpe? 6%. 28 contra 6%, parece evidente. ¿Cuál es el principal problema que tienen las mujeres que se quieren incorporar, después de haber desarrollado esas responsabilidades, al mercado laboral ya a una edad tardía? Pues se enfrentan a un mercado laboral que es muy competitivo, que al final también, tras una vida laboral dedicada a la familia, pues se encuentran ante un entorno que es poco equitativo, ya que discrimina tanto por cuestiones de formación en ocasiones, claro, como discriminación basada en sesgos inconscientes, en sesgos relacionados con la edad, como que son que están obsoletas, que no están formadas, y dejan de valorar otro tipo de competencias que sí pueden aportar estas mujeres, como la madurez, el control emocional, un buen manejo del estrés o la capacidad de aprendizaje y de adaptación que sí tienen. Es algo contradictorio que se discrimine por edad cuando es una fuerza laboral que cada vez está más creciente. Desde luego que sí. Bueno, por último, Teresa, han elaborado ustedes un decálogo para que las mujeres senior en desempleo encuentren trabajo en el menor tiempo posible. Dígame rápidamente alguno de esos consejos.
Al final son consejos que se pueden dedicar a todas las personas que están en búsqueda de empleo, como por ejemplo lo de actualizar el currículum, tenerlo al día, personalizarlo según la oferta a la que la presenten, conocer el mercado laboral, actualizarse en competencias digitales en el caso necesario y sobre todo pensando también en estas mujeres, pues que se apoyen en recursos que tienen a su alrededor en este proceso de búsqueda de empleo, como por ejemplo a través de Fundación ADECO. Muy bien, pues Teresa, muchas gracias por habernos atendido esta mañana. Buenos días. Muchas gracias, buen día. Al otro lado del Atlántico crece la tensión entre República Dominicana y Haití, dos países que comparten una misma isla, tras los disturbios en la excolonia francesa. Lo cierto es que comparten frontera y de ahí que República Dominicana haya desplegado sus tropas para disuadir cualquier incidente en la zona. Vamos a situarles en el mapa para que vean el problema del que le estamos hablando. En primer lugar vemos a Haití, ahí en color amarillo, origen ahora del conflicto que comparte isla con República Dominicana. Pero hay otra isla muy cercana, pues Puerto Rico. Hasta allí ha tenido que desplazarse el primer ministro de Haití, Ariel Henry, después de que las fuerzas de seguridad haitianas le comunicaran que el aeropuerto de Puerto Príncipe continúa tomado por las bandas criminales. Haití trata de recuperar la normalidad después de la explosión de violencia de los últimos días. En las últimas horas se ha confirmado que el primer ministro, Ariel Henry, ha regresado al país. Estaba de viaje oficial en Kenia, pero nada se sabía de él desde el sábado. Estas imágenes fueron captadas en el aeropuerto de Puerto Rico, hasta donde viajó Henry después de que las fuerzas de seguridad le aconsejaran no aterrizar en el aeródromo de Puerto Príncipe, tomado por las bandas. Uno de sus líderes ha amenazado que si continúa en el poder podría desatarse una guerra civil. Hay ya 15.000 personas desplazadas por los combates entre las bandas criminales y la policía. Quienes han abandonado la isla siguen con atención las noticias que trascienden. My family live in Haiti. Tengo mucha familia allí. Todos los días hay disparos y estamos realmente preocupados, cuenta este haitiano residente en Miami. La mayoría de los haitianos que viven en Florida temen que su país quede devastado por la violencia. We all want to go home. Williet dice que le encantaría volver algún día, pero el miedo se lo impide. Naciones Unidas estima que desde principios de 2024 unas 300.000 personas se han visto obligadas a abandonar sus hogares huyendo de la violencia. Bueno, y Venezuela ha anunciado la celebración de las elecciones presidenciales coincidiendo con el día del fallecimiento de Hugo Chávez, lo que está avivando las tensiones políticas en el país, con una oposición que reclama votaciones justas y transparentes. Parece que van a ser el 28 de julio. Además, el presidente venezolano Nicolás Maduro ha arremetido contra los medios de comunicación internacionales críticos con su gobierno. Hoy especialmente con un canal de noticias alemán al que ha calificado de nazi tras elaborar un informe sobre la corrupción del régimen venezolano. Entre ellos un medio nazi de Alemania, DW. La Deutsche Welle. La Deutsche Welle, un medio nazi. DW, nazi. Entonces tiene una campaña diciendo que todos los crímenes que se cometen en el mundo hoy los cometen venezolanos. Bueno, en Perú dimite el primer ministro Alberto Otárola tras conocerse su participación en un supuesto caso de corrupción. Una grabación apunta que facilitó a una mujer un contrato irregular con el Estado. En un primer momento, el primer ministro negó haber cometido delito, luego dijo que esa grabación es anterior a su cargo en el gobierno. No obstante, al final ha presentado la dimisión. Bueno, y vamos hasta Estados Unidos de nuevo, hasta Atlanta. María Rosman, porque tenemos una última hora desde allí, de la que estábamos hablando. Cuéntanos. Exactamente. Decíamos que la política todavía todo puede cambiar. Acaban de informar fuentes, todavía no se ha hecho oficial, pero ya lo tienen todos los medios de comunicación. Justo al minuto de terminar nosotros de hablar, que Nikki Haley se retira de la contienda. Lo va a hacer público hoy, lo va a anunciar hoy, pero ya por fuentes confirmadas se sabe que realmente no va a continuar. Bueno. Todo indicaba que iba a seguir. Sí. Decidió plantarse el día de hoy. Decíamos, María, a las 6:17 de la mañana allí todavía no ha dimitido. Bueno, pues a las 6:47 parece que ya sí, aunque no de manera oficial, pero ya todo el mundo lo da por hecho. Gracias, María. Buenos días.
Buenos días. Bueno, y pues saludamos también a nuestros compañeros de Ponte al Día para ver cuál es el menú de esta mañana en el programa. Wendy Fuentes, Pedro Machín, ¿qué tenemos para hoy? ¿Qué tal? Buenos días. Roberto, bueno, tenemos primer plato, entrante, tenemos un segundo plato, hasta postre hoy hasta las 2:30, así que déjense acompañar. Hoy vamos a hablarles precisamente, vamos a hacer una pregunta a los espectadores. ¿Son ustedes de descalzarse antes de entrar en casa? Pues de no ser así, si ve hoy Ponte al Día puede que cambie de idea, porque está permitiendo que entren en su hogar 450.000 bacterias y además hay un estudio que confirma que el calzado puede llegar a contener hasta un 99% de bacterias fecales. Sí, así es. Bueno, luego lo vamos a ver, pero también hablaremos del declive del comercio local, nuestras tiendas de toda la vida que atesoran años de historia, muchas de ellas resisten al envite de las grandes superficies, pero otras no han tenido más remedio que echar el cierre. Vamos a abordar esta realidad desde dos puntos de vista, nuevos negocios que inician su andadura y otros que siguen, perdurando en nuestros barrios, por ejemplo. Y hoy en nuestro espacio dedicado a la salud vamos a hablarles de hipertensión, teniendo en cuenta el siguiente dato. 1 de cada 3 canarios tiene esta patología, no solo es cosa de mayores. Vamos a hablarles de cómo se mide y qué alimentos pueden llegar a ser beneficiosos para combatirla. Y hoy en Ponte al Día queremos poner en valor el poder de las segundas oportunidades. Va a acompañarnos hoy aquí en plató Oriol, es un joven de 33 años que cumple condena en un centro penitenciario de Gran Canaria. Está disfrutando ya del tercer grado, eso quiere decir que solo acude al centro a dormir y está buscando una segunda oportunidad, un empleo, pero se encuentra con la negativa de muchísimas empresas. Hoy le vamos a echar un cable en nuestro programa y vamos a hablar de ese asunto, por supuesto, de la reinserción. Con todo ello y con muchísimos asuntos más, por supuesto, les vamos a acompañar hasta las 2:30 de la tarde. Enseguida comenzamos. Hasta ahora. Hasta ahora. Hasta ahora, compañeros. Bueno, y queremos mirar cosas que pasan, aunque a la señora no le habrá hecho mucha gracia, pero se ha hecho viral una imagen suya en las redes sociales. Verán, es una mujer de 72 años que estaba esperando la apertura de un supermercado en el sur de Gales cuando el supermercado abre la puerta, pero el abrigo de la señora se queda ahí enganchado a la persiana del local. Empezó a subir, la mujer, como ven, se agarra a lo que puede y lo que puede es el carrito de la compra que sube con ella. Bueno, pues ahí se quedó colgando boca abajo hasta que el dueño de la tienda se percató, bajó un poco la persiana y acudió a echarle una mano. Bueno, esta imagen tiene ya casi 2 millones de reproducciones y nos tememos que va a tener muchas más. La señora parece que se encuentra en perfecto estado. Bueno, mucho cuidado cuando abran las verjas, ¿eh? Emilia, ¿qué tal? Buenos días. ¿Qué tal? Buenos días, Roberto. A mí lo que me llama la atención es la buena calidad del abrigo, ¿eh? Hombre, sí, y de los botones, ahí no se ha soltado ni uno, ¿eh? Tremendo como aguanta. Bueno, afortunadamente está bien. Emilia, inundaciones para muchos puntos de América del Sur, también le ha tocado el turno esta vez a Brasil, ¿verdad? Pues sí, así es. Buenos días, Roberto. Hay más de 12.000 personas afectadas por inundaciones en el noroeste del país, en el estado de Acre. Precisamente ha sido la crecida del río del nivel Acre el que ha ganado casi 18 metros, el que más daños ha provocado. Los diques, pues al final no resistieron y se rompieron, provocando inundaciones en los 19 de los 22 municipios que hay. Las evacuaciones han sido complicadas debido a la rapidez con la que creció ese río. Hay grandes extensiones de terreno y muchos edificios sumergidos. 420 personas, incluidos soldados y oficiales, trabajan para evitar males mayores. Y en Pakistán, sin embargo, son las nevadas las que están causando estragos. Nada más y nada menos que 35 personas han fallecido, decenas de heridas estos últimos días al noroeste del país debido a las condiciones atmosféricas de las fuertes lluvias y la nieve. Según los expertos, el mes de marzo no suele traer condiciones tan extremas, pero es algo que ya ocurrió en el 2022 cuando las lluvias monzónicas y el derretimiento de los glaciares en el norte montañoso afectaron a 33 millones de personas y mataron a más de 1.700. Emilia, también hay nieve, de hecho aún hay carreteras cortadas por ella. A que se produzcan aludes, es el caso de Navarra. Su carretera, la NA137, lleva cortada varios días por la gran acumulación del meteoro blanco y ahora por el riesgo que suponen los aludes en ese lugar. En total, en este último temporal en España hay 28 carreteras secundarias, principalmente Aragón, Asturias, Cantabria, Castilla y León, Navarra, La Rioja y Cataluña afectadas, y 6 de ellas están aún cortadas a la circulación.
Mira, y este es el momento en el que precisamente en medio de la nieve era rescatado un vecino de Murcia de 34 años con signos de hipotermia en los picos de Europa. Los equipos de emergencia de Cantabria tuvieron que evacuar de esa zona a 34 personas que se encontraban precisamente cursando la formación de especialización en media montaña y se disponían a pasar la noche ahí, en el Parque Nacional. Entre ellos el rescatado, que comenzó a sentirse mal cuando se disponían a hacer una cueva de nieve para pasar la noche como parte de esa formación. Enseguida sus compañeros pues dieron la voz de alarma al percatarse de lo que estaba sucediendo. 4 horas con nieve a pie tardaron en llegar a esa zona, Roberto. Bueno, pues si hay que ponerle nota a la formación, hay que repetir. Suspenso. Por lo menos uno de ellos no ha pasado la prueba. Por lo menos por salir con esas condiciones de tiempo. Bueno, Emilia, vamos con la previsión. ¿Cuánto echamos de menos la nieve, por cierto? Pues la verdad es que sí, en el archipiélago ni está ni se le espera, por lo menos durante las próximas semanas. Vamos con la previsión porque lo que sí esperamos es los restos de un sistema frontal. En la península va a entrar una nueva borrasca y de ahí se desprenden varios frentes que mañana por la tarde podrían dejar algo en el norte de las islas con mayor relieve, en principio en el archipiélago. Son restos de un frente muy desdibujado, muy deshilachado ya. Hoy lo que sí hemos tenido ha sido nubosidad alta, abarcando prácticamente todas las islas. La vemos mejor en la imagen de satélite en el canal Visible. Se ven también enmarañado ese cielo con nubosidad alta todo el archipiélago, también nubes bajas en la cara este de La Palma, norte e interior de La Gomera, norte del Hierro, nordeste apenas se ve ese pico de Tenerife, también norte y este de la isla de Gran Canaria y abundante nubosidad, aunque de forma dispersa ya con algunos claros en Fuerteventura y en Lanzarote. ¿Qué va a ocurrir en las próximas horas? De momento se desdibuja ese anticiclón y se descuelga una masa de aire frío en altura perteneciente a esa perturbación que va a entrar por la península y que va a hacer que nuestro viento cambie de nordeste a componente norte y noroeste, y eso va a hacer descender las temperaturas a partir de mañana por la tarde. Parece que el viernes se recuperan ligeramente tras el paso del frente, aumenta la velocidad del viento también, bajan las temperaturas y hay probabilidades de lluvia. Vamos a ver esas probabilidades de lluvia mañana por la tarde porque de momento hoy nada de nada, salvo alguna nube de evolución en el interior, pero ya mañana por la tarde vemos como el paso de ese sistema frontal, que es muy débil, pues puede dejar en el norte y este de La Palma, también norte de La Gomera, de Tenerife, Gran Canaria, y a su salida, porque es un embolsamiento de aire frío en altura, a su salida el viernes por la mañana podría dejar también en el norte de Fuerteventura. Así todo, pues la previsión mañana va a estar sobre todo marcada por esas posibles precipitaciones, posibles chubascos en el norte de las islas con mayor relieve, ambiente un poquito más despejado en las zonas del sur y también posibilidad de chubascos, aunque menos frecuente, en el norte de Fuerteventura y cara noroeste de la isla de Lanzarote, con temperaturas sin grandes cambios, en descenso cuando pase ese frente, ya decimos que será a partir de mañana por la tarde, viento moderado de componente norte girando noroeste y situación marítima que se empieza a complicar. Atención, mar de fondo del noroeste con olas de hasta 3,5 metros de altura y mañana por la noche ya habrá aviso, sobre todo en el entorno de las costas de la isla de La Palma, porque ese mar de fondo del noroeste puede llegar con olas de hasta 4 metros de altura, Roberto. Así que mañana esperamos el paso de ese sistema frontal. Es débil, pero bueno, algo puede dejar y sobre todo se complica el mar ahí en la isla de La Palma. Bueno, pues cuidado sobre todo con el mar. Gracias, Emilia. Hasta mañana. Hasta mañana. Bueno, y vamos a mostrarles ahora algunas muestras de lugares donde no vamos a estar la mayoría de nosotros. Miren, esos barcos, por ejemplo, esos superyates que se están viendo en la 30ª edición del Salón Náutico de Dubái. Son 200 yates de lujo en una exposición que atrae a las personas más ricas de la región. Los precios de los barcos alcanzan los 19 millones de euros y sí, hay quien los compra. Al parecer en esta edición se ha incrementado, de hecho, el número de compradores europeos y árabes. Bueno, pues con esta imagen les dejamos. Volvemos mañana a partir de las 11 con una nueva edición de Atlántico Noticias. ¡Feliz día!